Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre nuestro paciente que tuvimos en consulta. Nuestro paciente se llama Jerry Antonio González Mejía, tiene 40 años, es casado, vive con su esposa y él es profesor de matemáticas. Jerry acude a nuestra consulta informando que se encuentra estresado, que se encuentra a punto de perder su matrimonio con su esposa, matrimonio que llevan hace más de 3 años. Nos indica que una de las cosas que más afectan su matrimonio es que él es muy perfeccionista, que su esposa ya no lo aguanta. Se encuentra muy estresado por el tema, las peleas frecuentes con su esposa y lo que él quiere es no perder el matrimonio con su esposa, quiere arreglar las cosas, pero pues acude a nosotros porque no sabe cómo. Ahora bien, nuestra compañera Laura nos va a hablar sobre los antecedentes de nuestro paciente que fueron determinantes para saber cuál era el trastorno que él tenía. Mi nombre es Laura y yo les voy a comentar los antecedentes a nivel personal, familiar y médicos de nuestro paciente Jerry. Entonces, iniciemos por comentarles que nuestro paciente Jerry llega al consultorio afirmando que posee episodios frecuentes de estrés, los cuales están afectando a nivel personal, a nivel profesional y a nivel familiar. Por otro lado, el paciente nos informa que no puede dormir con facilidad, que se le complica bastante y que la única manera de lograr conciliar el sueño es tomando algunos medicamentos que le han aconsejado personas cercanas a su familia para que él pueda realmente conciliar su sueño. Por otro lado, el paciente nos informa que está presentando inconvenientes con su pareja, ya que considera que ella no le colabora de la manera adecuada a realizar el aseo del hogar. Él considera que el aseo del hogar debe realizarse aproximadamente 3 veces en el día, a lo cual ella no está de acuerdo porque ella considera que no es necesario realizar el aseo frecuente de zonas que realmente se ven limpias y pulcras, pero él considera que no están de la manera adecuada y esto les está generando inconvenientes, discusiones constantes con su pareja. Por otro lado, el paciente comenta que no le gusta recibir visitas en su hogar, ya que las personas pueden infectar el entorno en el cual él pasa la mayor parte de su tiempo. Entonces sus familiares y amigos se están alejando bastante para evitar asistir a su casa, para evitar estar en reuniones, porque ese contacto físico con otras personas no se siente cómodo. Considera que son infecciones, gérmenes que se pueden contagiar, que lo pueden contagiar y que pueden enfermarlo. Por otro lado, el paciente comenta que cuando él era pequeño, sus padres eran muy exigentes con él. Daba ejemplos sencillos como el tender su cama. Él dice que sus padres le exigían tender su cama de manera pulcra, que no podía quedar ninguna arruga y que cuando esto pasaba debía repetirlo las veces que fueran necesarias hasta que quedara de la manera adecuada. Lo mismo con sus cuadernos, su grafía debía ser perfecta, eh, todo en sus cuadernos debía ser perfecta, sus notas debían ser perfectas. Entonces él toda su vida se acostumbró a esa exigencia que su familia le solicitaba, le exigía. Él comenta que, por ejemplo, él no ocupaba los primeros puestos. Padres le exigían tender su cama de manera pulcra, que no podía quedar ninguna arruga y que cuando esto pasaba debía repetirlo las veces que fueran necesarias hasta que quedara de la manera adecuada. Lo mismo con sus cuadernos, su grafía debía ser perfecta, todo en sus cuadernos debía ser perfecta, sus notas debían ser perfectas. Entonces él toda su vida se acostumbró a esa exigencia que su familia le solicitaba, le exigía. Él comenta que, por ejemplo, él no ocupaba los primeros puestos en sus clases, en su colegio, porque considerara que era necesario ser el mejor, demostrar un buen nivel académico, comportamental, sino porque era una exigencia por parte de su familia, que si no lo cumplía, realmente le iba a generar inconvenientes muy fuertes. Jerry es graduado de la universidad con honores como licenciado en matemáticas. Siempre tuvo habilidades para la resolución de problemas, para todo el tema numérico. Entonces se graduó de esta carrera
y él pues va a nuestro consultorio porque presenta fuertes dolores de cabeza, presenta dolores de espalda también a causa de la limpieza constante de su hogar. Él comenta que la limpia 3 veces a la semana, o sea, 3 veces diarias durante la semana, y los fines de semana 5 veces. Entonces realmente sí se nota un alto grado de ansiedad de nuestro paciente por el orden y por el aseo de los lugares en los que él habita, en especial su casa. Conocimos los antecedentes de nuestro paciente, llegamos a una hipótesis, lo cual nos la va a explicar nuestra compañera Amalia. De acuerdo con la entrevista realizada a nuestro paciente, los síntomas son antecedentes personales, familiares y médicos. Podemos determinar que está pasando por un caso de trastorno obsesivo compulsivo asociado a la limpieza. Durante el desarrollo del caso se evidencia diferentes conductas algo particulares en el paciente, entre los cuales podemos observar que no puede mantenerse en completo reposo, tiene tendencias repetitivas y todo el tiempo tiene una obsesión con la limpieza. Es demasiado cuidadoso y meticuloso a la hora de prestar atención a los detalles. Es muy apático, siente una necesidad por tener las cosas ordenadas y simétricas, por lo cual, teniendo en cuenta lo anterior y basándonos en el DSM-5, podemos concluir que nuestro paciente presenta síntomas relacionados al trastorno obsesivo compulsivo de limpieza, establecido como trastornos relacionados no especificados. Ahora bien, nuestro compañero Freddy nos va a explicar qué estrategias de evaluación utilizamos, cómo fue la entrevista que se le realizó a nuestro paciente. Buen día, tutor y compañeros. La estrategia de evaluación y entrevista que utilizaremos en nuestra investigación va a ser cuantitativa descriptiva, el cual es un método científico basado en la observación, que busca descubrir y reconocer las características más relevantes del objeto en estudio, siendo la entrevista una forma de diálogo, de conversación, en la que hay un acuerdo táctico y explícito sobre el sentido de la relación, donde el entrevistador debe ganarse la confianza del entrevistado, donde en este sentido se pretende porque el entrevistado se sienta cómodo y basándonos no solo en sus respuestas, sino también en sus expresiones corporales. Jerry, al llegar a la entrevista, se nota a primera vista que es una persona muy organizada. Su calzado está en perfecto estado, sus uñas están arregladas, pero sí se siente un poco precavido por la entrevista que se le va a realizar. Antes de comenzar la sesión de preguntas, trato de hacer amena más la entrevista, de hacerle preguntas rutinarias, como cuántos años tiene, con quién convive, a lo que él ya se va soltando poco a poco. Cuando le hago la pregunta de si se siente incómodo cuando su casa está desorganizada, él de inmediato me responde que sí, porque la casa para él es el templo, debe estar siempre, siempre organizada, él da a conocer eso, pero que su mujer no le gusta mantenerla siempre así, que la mujer siempre pretende solo organizarla ya, pero no le pone tanto cuidado, a lo cual él sí es muy precavido y él quiere mantenerla siempre, siempre limpia. Le pregunto que cómo mantiene su sitio de trabajo, su escritorio de trabajo, y él dice que no le gusta tener, además de 2 bolígrafos y un borrador, que es lo que más utiliza encima del escritorio. Además, todo le parece que ya se ve desorganizado y pues no hace falta tenerlo ahí, ya que no lo va a utilizar tan rápido. A la pregunta ¿cómo es la relación con tu esposa?, él me responde que es muy buena, que es muy amena. Realmente solo tienen problemas es por el orden del hogar, porque porque a él le gusta el orden exacto, dejar todo muy bien, en cambio su mujer no. Teniendo en cuenta lo anterior expuesto por nuestros compañeros, Andrea nos va a hablar sobre el plan de intervención y cuáles van a ser sus objetivos. Objetivos de la intervención. Es brindar en el paciente acompañamiento permanente y así determinar el tipo de diagnóstico que presenta,
Analizar la problemática identificada a través de un modelo de intervención que la vamos a dividir en 3 etapas. La primera, identificar en el paciente el motivo por el cual su obsesión por la limpieza y comportamientos agresivos de ira, mediante una entrevista que se le va a realizar al paciente. 2. Definir el desarrollo para la implementación de una posible solución o tratamiento. 3. Aplicar y mejorar las relaciones humanas para beneficio de las personas que se encuentran involucradas. Se realiza un diagnóstico de factores psicosociales realizando al paciente con el fin de proponer acciones preventivas y estrategias para intervenir en el control de estos y así mejorar la vida tanto del paciente como del entorno familiar y social. En la entrevista se realizará la participación de forma voluntaria teniendo en cuenta los parámetros establecidos. Es importante tener en cuenta que se dará inicio al mejoramiento de la problemática detectada para reducir las reacciones complejas a nivel psicológico, brindando un mejor ambiente familiar, personal y profesional.